Días, gracias por acompañarnos en nuestro primer Facebook Live del mes. Para esta sesión contamos con la participación del especialista en suelos, Ariel Espinosa, y nos estará platicando sobre la preparación del suelo y fechas de siembra implementando agricultura de conservación. Y hoy, en el Día de la Tierra, queremos recordarles que con las prácticas ASA, cuidando nuestras parcelas y nuestras fuentes de agua, cuidamos la tierra. Muchas gracias por conectarse con nosotros desde los diferentes países de América Latina. Por favor, compartan sus preguntas con nosotros en los comentarios acá en Facebook y con gusto se las haremos llegar a nuestro especialista. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Erika, por esta oportunidad. En esta ocasión vamos a intercambiar este aspecto bien importante para inducirnos a la agricultura de conservación, en particular para el corredor seco de Centroamérica. Estaremos hablando un poco sobre estas prácticas tradicionales, evaluar el estado del suelo para realizar agricultura de conservación y cómo se prepara el suelo para agricultura de conservación y un poquito una reflexión sobre las fechas de siembra a nivel del corredor seco de Centroamérica. Bien, una de las cosas bien importantes a nivel de Centroamérica son las prácticas tradicionales de preparación de suelo. Esto porque son en ellas donde descansa todo el proceso de restauración y sostenibilidad de la producción. Las láminas hablan por sí solos, la parte mecanizada, la parte de las laderas que han sufrido bastante laboreo de suelo y la quema que hemos adoptado como práctica en todo este proceso. La pregunta es, ¿son correctas estas prácticas? Alguno de ustedes puede decir sí, otro puede decir no. Sin embargo, una forma de evaluar esto es valorar la materia orgánica, ver si hay realmente lombriz en estos suelos, la continuidad de la porosidad, la estructuración del suelo, y todo este proceso nos va a ir dando elementos claros si estos suelos están bien o no. Esto es bien importante que lo hagamos a nivel práctico, a nivel de campo, y verifiquemos con nuestra propia práctica o experiencia si están bien o no estas prácticas. De igual manera, en el corredor seco, pues las prácticas se han inducido bajo un proceso que no estamos culpando a los agricultores, sino todos somos copartícipes porque hemos facilitado todos estos procesos de asistencia técnica. Vemos, por un lado, algunas prácticas de conservación de suelo, pero aunque se hacen siembras con espeque, el suelo siempre está desnudo, o donde se practica el laboreo, pues ya vemos el deterioro del suelo, y en otros casos, pues vemos algunas prácticas que están más por lo económico, pero que el manejo del suelo no es una prioridad. En todos estos casos, pues lo que vemos es que hay pérdida de suelo, hay pérdida de la fertilidad y pérdida de la materia orgánica. De igual manera, en las zonas intermedias húmedas, aunque se prepara esta condición para la siembra, siempre vemos que este proceso de tumba, de forestar y quemar y preparar la cama de siembra, pues nos conlleva lo mismo: pérdida del suelo, pérdida de la humedad, erosión, pérdida de la fertilidad, y sobre todas estas cosas la producción sostenible no es viable. Nosotros, a través del proyecto ASA, hemos venido incursionando en todo este proceso de restauración y producción, y una de las alternativas que hemos promovido es la agricultura de conservación, y para esto, a iniciarlo, tenemos que evaluar el estado de los suelos para que se establezca de una manera correcta. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar las limitantes del suelo, la acidez del suelo, la compactación, la salinidad. Estamos claros que en el corredor seco estas limitantes pues no las hemos visto, pero sí en los sistemas agroforestales de café y en las valles inmediatos a las laderas pues vemos compactación, la salinidad en la zona de valle de arroz, donde vemos estos problemas. Sin embargo, creemos que es importante tener las herramientas necesarias para evaluar y identificar estas limitantes. Por eso en las anteriores presentaciones que hemos hecho hemos facilitado el muestreo del suelo, hemos facilitado la evaluación visual, de tal manera que tengamos todas las herramientas para identificar estas limitantes que nos permiten realmente conocer nuestro suelo y ver qué medidas vamos a hacer, porque cuando establecemos el sistema de agricultura de conservación, de 3 a 5 años, pues este suelo no va a ser turbado. ¿Cuál es el objetivo realmente de la preparación de suelo a nivel del sistema de agricultura de conservación? El primero es crear las condiciones para la siembra de los cultivos
Y el segundo, que es súper importante a través del tiempo, es restaurar y producir sosteniblemente. Es como realmente sobre la superficie tenemos una adición constante de esta biomasa fresca que nos permite suministrar carbono, mejorar la estructura del suelo, mejorar la materia orgánica y poco a poco ir realmente restaurando todo este proceso del suelo que nos permita realmente la sostenibilidad. Por debajo del suelo ya sabemos que todo ese engranaje de raíces pues permiten todo un proceso natural de estructuración del suelo, y lo mejor de todo esto es la continuidad de los poros que permiten una mayor retención de humedad y por consiguiente pues una mejor productividad del cultivo. Esta es una condición muy importante en la preparación de suelo con agricultura y conservación, y es uno de los principales objetivos de mostrar hoy esta filmina. Bien, ¿y cómo preparamos los suelos? En algunas partes planas inmediatas a la ladera. Hemos comenzado a trabajar a nivel de Nicaragua, El Salvador, ya esta parte en suelos planos, donde una de las limitantes que nosotros hemos identificado es la compactación. Es por el uso de maquinaria, entonces vemos que hay problemas de compactación, y una forma de corregirla o verificarlo es con pala, coa o con machete, o hacer una calicata inmediata que nos permite ver a dónde se están moviendo las raíces y contactar cómo está ese proceso de compactación. Otra forma es hacer algunas mediciones de densidad aparente, resistencia mecánica, que nos permite también verificar este problema. Una vez identificado este problema, podemos desarrollar todo su proceso de corrección. En el caso de la compactación de suelo, pues no la podemos corregir así nomás. Necesitamos equipo como este que se ve para quebrar el suelo de 50 a 60 centímetros, de tal manera que se crea una condición física natural para establecer el cultivo, que las raíces se desarrollen, que se estructure y que haya una absorción de nutrientes. Una vez corregido esta limitante en estos suelos, pues lo que sigue es nivelarlo. Nivelarlo porque generalmente en estas áreas planas se están usando ya sembradoras de siembra directa, entonces esos terrenos pueden utilizar el corte del rastrojo que está sobre la superficie, entonces tiene que estar plano para no tener ningún problema. Entonces nivelar el terreno, y el siguiente paso para esto es establecer los cultivos de cobertura o los abonos verdes que nos vamos a utilizar como base para la siembra de agricultura y conservación. Entonces el proceso sigue, establecemos los cultivos de cobertura. En el caso con equipo mecanizado, nosotros recomendamos establecer y demostrar a los agricultores todo el proceso, estableciendo las coberturas. En este caso tenemos que identificar las condiciones climáticas para esta, de acuerdo a la zona y la estrategia del agricultor. Es decir, que nosotros vamos a adecuar estas coberturas o abonos verdes de acuerdo al objetivo del agricultor. Entonces, si el agricultor va a establecer una leguminosa como cultivo principal, lo ideal es poner una gramínea, o si va a establecer una gramínea como cultivo principal, lo ideal es poner una cobertura como un abono verde, como un caupí, una mucuna o una canavalia. Entonces, posteriormente, establecer las coberturas, tenerlas ya a etapa de floración, lo que se hace es manejar. Hemos ideado algunos equipos como un rodillo que permite el acame, es un manejo bastante sencillo que permite dejar acostado y cortado, segmentado la cobertura sobre el suelo, y después se hace todo un proceso de siembra en melga y ya queda establecido la cama de siembra para el cultivo. Entonces, si ustedes se imaginan sobre la superficie una adición constante de biomasa fresca que está alimentando la materia orgánica, el carbono, y por debajo las raíces de todos estos cultivos que están creando una condición. Por eso es que el suelo se tiene que descompactar al inicio para crear toda esta condición de 3 a 5 años donde no va a ser turbado el suelo de nuevo. El manejo se hace en plena floración, donde hay una biomasa bastante abundante. La idea de todo esto es mantener el suelo cubierto totalmente para que no haya problema de maleza cuando se establece el cultivo principal. Entonces, en conclusión, la preparación del suelo para algunas áreas planas de Centroamérica que ya estamos haciendo se hace bajo este proceso que yo indiqué. Si ustedes pueden ver, pues en la superficie del suelo está cubierto totalmente y su condición de 3 a 4 años pues va a cambiar. Muy contrario cuando tenemos el suelo desnudo que esté expuesto, y como mencioné antes, pues pueden valorarlo con muchos indicadores, los lombrices presentes, la compactación y otros factores.
Otro elemento muy importante en la preparación de suelo es la remoción de la cantidad de suelo que hacemos con los sistemas convencionales. Entonces, en este caso, podemos ver que en un suelo donde se elabora mucho con el sistema convencional, todo este prisma es removido, lo cual llega en unas 5.600 toneladas por manzana, lo cual es bastante suelo que requiere energía, inversión económica sobre todas estas cosas. Y por el otro lado vemos el sistema donde ya está establecido el corte o la remoción que hacemos es relativamente poco. Son 70 toneladas por manzana, la cual realmente si analicemos de otro punto de vista económico y de inversión de energía, pues realmente bajo con respecto al sistema convencional. También se pueden hacer proyecciones económicas en torno a esto, lo cual también nos va a dar muchos elementos para ver el sistema de agricultura y conservación como una opción para mejorar la calidad ambiental. Bien, ahora vamos a las laderas. ¿Cómo preparamos en las laderas los suelos? Hemos aprendido mucho a través de estos 5 años con el proyecto ASA, y una de las cosas que hemos visto con los agricultores es cómo manejar esos barbechos naturales que ya están presentes en las parcelas. Esta es una condición natural que ya existe en la finca a veces y que nosotros la desperdiciamos. Nosotros hemos aprendido que ganamos un ciclo cuando utilizamos esto y establecemos el cultivo inmediato. Los agricultores pueden seguir con el manejo de la cobertura con el cultivo principal y no hay ningún problema. Esto realmente nos ahorra un ciclo. También hemos aprendido en estos casos, cuando vemos estos sistemas así, lo ideal es que se puede aplicar un herbicida presiembra y durante 25 a 30 días el cultivo no tiene ningún problema de maleza, germina bien y se mantiene de una manera bien en todo el proceso vegetativo, lo cual también crea una condición ideal para el sistema de agricultura y conservación. También a nivel del campo hemos aprendido con los agricultores que en muchos casos lo mejor es aprender en pequeño, es decir, áreas pequeñas donde ellos prueban y preparan su suelo de una manera bien secuencial, manejando la cobertura sobre el suelo, y esto les permite aprender en pequeño y posteriormente pues se hace todo un proceso a nivel de otras áreas más grandes. Y esto es bien importante porque nos da mucha sensibilidad y aprendizaje y flexibilidad en cuanto a la experiencia y el aprendizaje que tienen nuestros agricultores a nivel de campo. Otro caso es manejar los rastrojos cuando ya hemos establecido el sistema de agricultura y conservación. Es muy fácil porque ya tenemos el rastrojo, es decir, lo que vamos a hacer para preparar la cama de siembra simplemente es chapear y dejar el rastrojo sobre el suelo bien distribuido. Si ustedes ven, aquí tenemos ya los camellones elaborados, de tal manera que lo que se hace es una chapia y una distribución de todo el rastrojo y ya queda establecido la cama de siembra para establecer el cultivo principal. Esto es bien importante porque el agricultor siempre ha tenido aquel problema de que es incómodo sembrar. Sin embargo, si ustedes ven aquí, están ya los camellones también hechos para el cultivo principal, entonces no hay ningún problema. Otro aspecto que hemos encontrado es que ellos atribuían antes el problema de la babosa o el IPE por las coberturas. Entonces también en estos casos hicimos una evaluación de 80 parcelas desnudo y con cobertura, de tal manera que ellos pudieron ver que el problema de la babosa no es porque el suelo esté desnudo, tenga cobertura, sino es de manejo. Entonces hay que manejar bien, muestrear bien en noviembre, en mayo, las lipe o babosa, de tal manera que se aplican los controles necesarios para que no haya ninguna infestación. En ninguno de los dos casos donde se estudió un suelo desnudo con cobertura hubo diferencias significativas, sino más bien se debió al manejo que se le está dando. De igual manera, se puede manejar este sistema. Aquí también ya están los carriles hechos para la siembra. Lo que se está haciendo simplemente es un chapeo del rastrojo del cultivo anterior. Esta imagen es actualmente en el corredor seco de Nicaragua, donde ya los agricultores en esta fecha ya tienen preparado su suelo. Si ustedes ven, la cobertura cubre totalmente el suelo, ya tiene un reciclaje de 3-4 años, entonces el problema de maleza ya no es un problema para el futuro cultivo. Y también la siembra no es un problema. Si ustedes ven los carriles, aquí el cultivo se va haciendo conforme los carriles y ya va quedando el surco donde van a poner la semilla inmediatamente cuando llueva. De igual manera, aquí en este caso se ve cómo ellos están preparando el suelo de una manera directa y la cobertura también
si ustedes ven también va siguiendo la secuencia de los surcos, lo cual es muy importante a nivel de la práctica de lo que hacen los agricultores. Estas dos prácticas actualmente me han motivado mucho porque es por lo que nosotros veníamos trabajando, tratando de cambiar la actitud y el comportamiento de los agricultores, y hoy ellos lo están haciendo ya con su propia racionalidad y compromiso con el manejo de su suelo, y principalmente estar listos para sembrar y cosechar en la canícula. Y finalmente, pues en el caso de la preparación de suelo, también en las laderas podemos establecer las coberturas. Como mencioné antes, pueden evaluar la condición edafoclimática de las variedades de algunos abonos verdes, la adaptación, y también considerar la estrategia y objetivos de los cultivos principales que tienen los agricultores. Esto es bien importante desde el inicio, cuando se va a establecer el sistema. Algunos agricultores prefieren esto, entonces lo debemos de hacer. Finalmente, pues lo que hacemos también podemos manejar chapeado, o también lo podemos hacer con este rodillo que lo adaptamos con los agricultores, que hace mucha eficiencia sobre el manejo de la cobertura, lo deja bien acostado sobre el suelo y permite a ellos tener como una mejor condición de cama de siembra para sus cultivos. Y también ayuda o disminuye el esfuerzo físico de ellos en chapear todo este tipo de cobertura que a veces requiere de alguna mano de obra. Entonces, finalmente, lo que tenemos es la cama de siembra lista para la siembra en áreas pequeñas aún en ladera. Es decir, hemos visto los tres aspectos: tener algunos barbechos naturales, tener ya el sistema establecido, o cuando lo vamos a establecer desde el inicio, pues lo mejor es hacer todo este proceso que mencioné ahorita. Aquí el suelo listo para la siembra. Aquí, si ustedes ven, están los camellones ya hechos. Se hace un orificio aquí para el cultivo, si es para maíz o para algún cultivo como la hortaliza. En este caso lo que se va a sembrar es tomate, entonces es fácil ya ir en el camellón a hacer el orificio, y fácil queda todo el suelo cubierto con el cultivo. No hay ningún problema para este tipo, y esta es la manera como preparamos el suelo para el sistema de agricultura y conservación, que realmente tiene los dos elementos fundamentales: estructurar el suelo, restaurar el suelo, y sobre todo la sostenibilidad en el tiempo por la infiltración de la humedad, la retención del suelo por pérdidas por escurrimiento y el aumento de la materia orgánica. Bien, otro elemento que quería mencionar en esta charla eran las fechas de siembra en el corredor seco principalmente. Cuando hablamos de las fechas de siembra, nos vamos a las estrategias de los agricultores. El agricultor en el corredor seco, pues él siembra en mayo para estar cosechando en la canícula. Y sabemos que a nivel del corredor seco, uno de los problemas mayores que tenemos es cómo adecuamos los cultivos para cosecharlo en la canícula, porque hay una frecuencia segura de que la canícula o el déficit de agua va a ser severo. Entonces, ¿cómo hacen los agricultores? Bueno, los agricultores lo que han hecho es adecuar variedades precoces. Esta es una precipitación en Somoto, que colinda aquí con Honduras, con la parte de toda esta zona del corredor seco en Orome, San Lorenzo, tienen condiciones parecidas. Entonces los agricultores, la estrategia es adecuar sus variedades para cosechar en la canícula. No tiene sentido, ¿verdad?, que ellos estén sembrando a junio para pasar la canícula y tener grano aquí. No, ellos quieren tener comida durante este periodo, que ya sabemos que todo este periodo seco, digamos, desde enero hasta abril, pues es grave para ellos en la seguridad alimentaria. Entonces la estrategia inmediata de ellos es producir alimentos. Entonces, al respecto, yo quiero hacer una reflexión. Las siembras tempranas que le estoy llamando aquí es de 0 al 10 del 1 al 10 de mayo. Estas siembras generalmente son pocas practicadas por los agricultores porque la entrada inmediata de la lluvia cuando se siembre pues no es sucesiva. Entonces ellos no están dispuestos a perder sus cultivos, y eso es correcto. Porque la semilla se esponja o se la come la hormiga en un lugar seco y se pierde totalmente. Las siembras intermedias que le he llamado son las siembras que se pueden hacer del 11 al 20 de mayo. Generalmente algunos agricultores hacen esta siembra con una lluvia y se arriesgan a cosechar exactamente en el periodo canicular. Pero también no es una práctica que ellos estén haciendo de manera masiva, pero sí algunos, pocos, la hacen. La siembra que generalmente ellos están haciendo es con 2 o 3 lluvias. Y aquí donde tiene un poco la reflexión. Le he llamado siembras tardías. Las siembras tardías son aquellas que cuando se establece la semilla, pues pasa la canícula.
y se cosecha después de la canícula. Pero el problema es que la floración o llenada de grano puede coincidir exactamente con la canícula. Y eso es un problema para ellos, porque la producción de alimentos se ve limitada. Entonces, la estrategia de ellos debería ser establecerle en una fecha donde tienen seguridad que la entrada de la lluvia es probable y que tienen seguridad que van a cosechar grano en el momento de la canícula. Entonces, mi reflexión sobre las fechas de siembra, deberíamos de estar entre el 20 al 25 de mayo sin desfasar estas fechas de siembra, de tal manera que ellos estén cosechando o produciendo su alimento en ese periodo canicular, porque esa es la estrategia con las variedades precoces. Esta reflexión la hago porque realmente en los suelos desnudos no se puede, a veces no se puede saber cuánta agua se está reteniendo, porque el suelo se está moviendo, se está escurriendo el agua y tampoco tenemos la certeza de la infiltración. Con un suelo cubierto, como lo que hemos mencionado, con cobertura permanente, con un mulch, estoy seguro que con la primera lluvia de 20 a 30 milímetros los agricultores pueden sembrar y no va a haber ningún problema porque el agua se retiene más tiempo y tiene una seguridad que va a germinar. Pero lo que tiene más seguro es que la sucesión de los inviernos después del 20 es casi seguro que va a llover, a menos que llegue a ser un año atípico como el 2014-2015. Pero sí está seguro que cuando tiene una cobertura puede germinar la semilla sin ningún problema y coincidir con la entrada de la lluvia. Yo solo digo que ustedes se imaginan que todo Centroamérica estuviera los suelos cubiertos esperando ahorita las primeras lluvias, establecer los cultivos, tendríamos una seguridad de producir alimento en tiempo corto, adecuado a la estrategia del corredor seco a nivel de Centroamérica. Bien, he pensado que de lo complejo estoy pasando a lo sencillo, a lo práctico, y gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, Ariel, por hacernos reflexionar acerca de toda esta información. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas y ya nos comienzan a llegar algunas. Comparto la primera. Patios Productivos nos dice, si se va a cultivar maíz en primera en pendientes, donde no se usa maquinaria, ¿cuándo se debe establecer el cultivo de cobertura? Sí, en el caso de establecer los cultivos de cobertura, deberíamos negociar con los agricultores, porque generalmente en las laderas son áreas pequeñas. Entonces lo que nosotros hemos negociado con ellos son espacios de 1000 metros para demostrar todo el proceso con los cultivos de cobertura, manejarlo y después establecer el cultivo principal. Si tenemos el maíz de siembra desde la primera, lo que hemos hecho es negociar con los agricultores y establecer el cultivo en asocio, por ejemplo la canavalia, desde 20 días después de la siembra del maíz, y una vez que ya esté en el lote o esté maduro el maíz, se manejan ambos. Se deja solo la mazorca del maíz y se quita toda la bajera y se deja como cobertura totalmente, y también se chapea la leguminosa y ya queda todo el suelo con cobertura permanente para el ciclo siguiente del cultivo. Por eso mencioné al inicio que cuando tenemos esos barbechos naturales y son abundantes como la flor amarilla, como el alacate, es preferible manejarlo como cobertura. Y eso es bien importante porque nos ahorramos ese ciclo. Pero sí, la mejor forma de hacerlo, en el caso del maíz, es establecerlo como asocio, y en la postrera ya manejar la cobertura con ambos, con la leguminosa y con el maíz, y se puede dejar el maíz ahí y sembrar el frijol inmediatamente. Gracias, Ariel, por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Napoleón Mejía dice, ¿cuántas hectáreas se manejan actualmente con esta práctica en los países? Hemos comenzado en El Salvador con los proyectos raíces, con práctica a nivel mecanizado. Voy a mencionar aquí en Nicaragua, a nivel mecanizado, estamos iniciando allá unas 3.000 a 5.000 manzanas por lo menos. Pero en el caso del corredor seco, particularmente, hemos estado trabajando con 3.000 agricultores generando evidencia con el sistema de agricultura de conservación, pero
la expansión de este sistema ha ido más allá. Estamos hablando de entre 10.000 a 15.000 agricultores, ya con los sistemas de agricultura y conservación, de esta forma como se mira en la foto o como yo lo mostré. Ahora falta todo el proceso de evaluación, de la adopción y aceptación después de 5 años. Nosotros controlamos 3.000 agricultores a nivel de Centroamérica, pero solo aquí en Nicaragua ahora tenemos 3.500 agricultores en el área del proyecto donde estuvimos y tenemos alrededor de unas 4.000 hectáreas en esos mismos agricultores. Eso quiere decir que a nivel regional nosotros ya andamos arriba de las 10.000, entre 10.000 a 15.000 hectáreas con agricultura y conservación. Excelentes datos, Ariel. Pregunta número 3. Joel Dera dice, ¿y al tener tapado el suelo no se tiene problemas de nitrógeno? En el caso del nitrógeno, nosotros lo que hacemos es realmente compensar la inmovilización del nitrógeno por los microorganismos a través de los rastrojos y esto hace que esta compensación no tiene ningún problema con lo que nosotros suministramos para el cultivo. Porque si nosotros no hacemos la adición del nitrógeno que demandan los microorganismos para descomponer el rastrojo, entonces los microorganismos van a obtener el nitrógeno que está en la condición natural del suelo o el que aplican los agricultores, entonces el cultivo se va a ver un poco afectado y por eso es que en algunos casos se ve amarillo el maíz. En otros casos también es bien importante cuando nosotros establecemos una cobertura, nosotros los técnicos tenemos que estar claros de la relación carbono-nitrógeno y por eso yo recomiendo mucho al inicio documentarse bastante y si la relación carbono-nitrógeno pasa arriba de 40, ya sabemos que nosotros tenemos que adicionar nitrógeno además de lo que se acostumbra a recomendar para el maíz o en su caso, pues, complementarlo directamente al momento en que se aplica la primera aplicación para que no haya ningún problema de competencia por la inmovilización que hacen los microorganismos al descomponer estos rastrojos. Sí, muy buena pregunta. Gracias, Ariel. Excelente. Pregunta número 4. Atilio Rodríguez dice, ¿con un suelo que posea un acolchonado se puede hacer una siembra intermedia? Sí, una siembra intermedia, pero cayendo si caen 20 milímetros de agua o caen 30 milímetros de agua, como dicen los agricultores, el primer aguacero, usted tiene por lo menos 5 días asegurado. Si esa lluvia cae el 18 al 20 de mayo, usted puede ya jugar con la entrada del invierno de forma sucesiva. Porque el problema de los suelos desnudos es que no retienen el agua en tiempo y forma, sino que se escurre y poca agua queda infiltrada, por lo menos queda infiltrada un 10%. En el caso de los sistemas con cobertura podemos llegar hasta retener el 40% de esa agua y eso le da como más oportunidad al cultivo de aprovecharla y poder germinar sin ningún problema y coincidir inmediatamente con la entrada de la lluvia, que es lo que yo mencioné en la fecha de siembra. Ok, bien. Pregunta 5. Franer Andrés dice, ¿qué variedades considera mejor para el área del corredor seco? Nosotros hemos probado variedades mejoradas de maíz, de frijol, incluso hasta algunos híbridos. Y lo hemos valorado con los agricultores. Después de 4 años de trabajo con estas variedades, vemos que los agricultores no la han adaptado, no la tienen en su área de cultivo. Las variedades mejor recomendadas para el corredor seco son las precoces. Es decir, aquellas variedades que podemos adecuarla a la canícula, su floración previo a la canícula, de tal manera que se pueda cosechar sin ningún problema. Por eso los programas de sequía como Nicaragua, los N Blanco del CIMMYT, este programa de sequía que existía para maíz, era muy importante para el corredor seco, pero actualmente no existen. Por eso es que los agricultores lo que trabajan son variedades precoces.
de 60, de 70 a 80 días, ese bolotillo, la pujagua que le llamamos en el maíz, y frijoles precoces de 60 a 70 días, que ellos están claros que se adecúan a nivel de la canícula. Pero en el caso de las variedades de maíz de 90 a 100 días, por ejemplo, si usted la siembra al 30 de mayo, saca la relación de los 45 a 60 días, está coincidiendo exactamente con la canícula. Y el riesgo de perder es bien alto, hasta de un 80%, porque el déficit de agua en la canícula, en el corredor seco, es bien seguro. Muy bien, Ariel. Carlos José Rivera pregunta, ¿qué tan recomendable es remover el suelo? Porque muchos dicen que no es necesario y además afecta a las capas del suelo. Bueno, lo voy a enfocar la remoción del suelo desde el punto de vista como mostré la figura. Por ejemplo, el sistema convencional puede remover de 5.000 a 6.000 toneladas de suelo. Eso está expuesto a todo un proceso de compactación a los 30 centímetros. La inundación es visible rápidamente cuando cae en fuerte lluvia, el suelo se satura inmediatamente porque no se infiltra el agua. El escurrimiento, la absorción de los nutrientes de los cultivos, el desarrollo de las raíces se ve obstruida, sino queda en la parte superficial, y están más estos cultivos por la demanda de insumos externos que por las mismas propiedades que tiene el suelo. Pero lo más importante de esto en cuanto a ver la remoción, no como un problema, sino que el mal manejo que se le da a la remoción del suelo es la infiltración y la retención de humedad. Un suelo bien compactado, pues difícilmente el agua se va a retener, pero un suelo descompactado sabemos que a 50, 70 centímetros la estructuración se puede venir dando poco a poco, y la infiltración y la retención de agua pues es bien importante. Acuérdense que a medida que nosotros removemos el suelo suceden dos cosas. Las partículas se contraen, y eso es lo que le llamamos densidad aparente. A 1.5 el suelo está bien contraída las partículas, y eso no permite la penetración de la raíz y mucho menos el movimiento del agua. Esto también se acompaña mucho con lo que le llamamos resistencia mecánica del suelo. Y es que ustedes ven que cuando un suelo está pobre en materia orgánica, se está unido porque está seco. Entonces el corte a este suelo requiere mayor esfuerzo a nivel de su preparación. Entonces, con esto no quiero decir que la remoción del suelo y todo este proceso que hemos pasado, pues sí, tiene sus demoles, pero también hay su forma en cómo se ha venido manejando en algunos casos, porque presenta buenos resultados. Pero en todos los casos se ve afectada la calidad ambiental. Ariel, siguiente pregunta. Ket Fajardo dice, con semilla criolla que no es precoz, ¿en qué fecha podría hacer la siembra? En semilla criolla que no es precoz, lo que nosotros hemos hecho es sistemas asociados. Por ejemplo, el maíz, hay un maíz que es criollo de ciclo largo, y lo que se hace es que se siembra en mayo, incluso algunos lo siembran en junio para pasar la canícula. También este sorgo millón de 9 meses se siembra 20 días después del maíz, y también se pasa la canícula y tolera bastante. Pero en la estrategia de los agricultores es realmente tener comida como en septiembre, elote. Pero están estableciendo en medio de la calle de estos cultivos frijol precoz, que generalmente lo hallamos. Entonces, este frijol sí se está cosechando en la canícula. Entonces, si ustedes ven la estrategia de los agricultores y los objetivos, cómo se han adecuado al corredor seco y lo que yo digo que les ha permitido vivir, pues también en esas condiciones, con estas variedades de ciclo largo, las han adecuado, pero también el objetivo con otros cultivos los han adecuado. Entonces, si ustedes ven a nivel del corredor seco, van a ver una variedad criolla de ciclo largo, pero siempre está asociado con frijol, como lo vemos en esta figura con la foto. Entonces, el agricultor asocia el frijol inmediatamente en la primera, pero lo está cosechando en la canícula. Siempre la estrategia va acompañada con algo para generar alimento. Aquí en Nicaragua hay algunas variedades criollas de ciclo de 120 días, pero están en la zona intermedia. En el caso del corredor seco a nivel de Centroamérica,
algunas variedades largos se usan como intermedia para pasar el ciclo, el periodo canicular. La fecha de siembra debería ser ahí como el 10 de junio, si acaso, con agua segura en estos casos de estas variedades. O en su caso también poderla sembrar del 20 al 25 con agua segura principalmente. No hay ningún problema porque la estrategia de esta variedad es pasar la floración y el llenado de grano después de la canícula. Ariel, Marco Javier Rodríguez dice, ¿qué variedades de maíz y frijol son las que mejor se adaptan a la agricultura de conservación? Todas las variedades de maíz, frijol, lo que sea, se adaptan al sistema de agricultura de conservación. Los bemoles que tenemos que ver son el manejo de la fertilización. Es decir, si nosotros manejamos de una manera eficiente las cantidades de fertilizantes, pues se ven afectados. Voy a poner el ejemplo del maíz. Si el maíz requiere por manzana de unas 70, 80 libras de nitrógeno, y sabemos que que 15 a 20 libras requiere el proceso de descomposición del rastrojo, entonces nosotros estaríamos poniendo 85 a 90 libras para compensar ese proceso de descomposición del rastrojo. Entonces, en todos los casos, el maíz y el frijol se adapta perfectamente con el sistema de agricultura de conservación. Donde hemos tenido algunas cosas son en las hortalizas. Por ejemplo, en el tomate hubo mucha expectativa al ponerlo con cobertura de maíz o con cobertura de sorgo o la mezcla de maíz con canavalia y no hubo ningún problema con algunas plagas exóticas que no permitiera su adaptación perfectamente. Pero en el caso del maíz y el frijol no hay ningún problema. Yo mencioné antes que al inicio teníamos algunas inquietudes sobre la cobertura, principalmente por la babosa y el IPE. Lo que hicimos es evaluarlo en suelo desnudo y suelo con cobertura y demostramos que se debe al manejo y no que exista cobertura o el suelo está desnudo. Entonces, esos problemas que nosotros pudimos identificar a partir del aprendizaje de los agricultores, pues también los evaluamos y estamos claros que este sistema se adapta a estos dos cultivos sin ningún problema. Gracias por la Tal vez quisiera mencionar que las evidencias que nosotros tenemos a nivel de 4 años de trabajo con parcelas a nivel de Centroamérica, 3.000 parcelas, demuestran que la producción de frijol y maíz, en muchos de los casos, logramos hasta el 40-50% de rendimiento mayor que el sistema convencional. También decir que después de 2 o 3 años, el sistema con agricultura de conservación demostró toda esa ganancia de la calidad ambiental, de mejorar el suelo, de más materia orgánica, de mejor retención y un sistema más resiliente con respecto al sistema convencional. Pero sí se adaptan perfectamente maíz, sorgo, arroz, ajonjolí, todo estos cultivos sin ningún problema. Excelente aclaración, Ariel. Gracias. Continuamos. Luis Urbina dice, ¿qué resultados han tenido bajo este sistema en comparación a las zonas planas y zonas con pendiente? ¿Han integrado el manejo de obras y/o práctica de conservación de suelo? Sí, en el caso de las laderas, hemos visto que principalmente por los arreglos topológicos de los agricultores, nosotros con ellos hemos aprendido, no voy a decir que hemos demostrado, con ellos hemos aprendido que se mejora significativamente el rendimiento de sus cultivos y por eso es gran parte de estos agricultores vinculados han adaptado y adoptado esta práctica de una manera rápida, pues de 3 a 4 años ya lo están haciendo ellos en su otra área. También hemos asociado esta práctica con barreras vivas, principalmente. Incluso se puede adaptar la cobertura con árboles dispersos sin ningún problema, manejando como este sistema que se ve en la foto, los estacones bien deforestados para que la luz entre sin ningún problema. En la parte comparativa, pues aquí nosotros pudimos demostrar porque mejoramos las densidades de siembra, se manejó bien la fertilidad, pero sobre todas las cosas se demostró que se puede retener y adicionar materia orgánica. Aquí nos pareció más rápido la parte comparativa y las evidencias. En el caso convencional es muy diferente, porque un agricultor mecanizado, por ejemplo,
produce 100 quintales de maíz. Entonces el sistema de agricultura y conservación tiene que estar por ese nivel también. Entonces, al inicio, cuando nosotros implementamos el sistema de agricultura y conservación, pues es un poquito más lento por esa interacción, variedades, labranza, fertilidad. Entonces, cuando aplicamos nosotros cobertura en un suelo mecanizado, pues la mineralización es un poquito más lento. Y es de 3 a 4 años cuando nosotros nivelamos la fertilización, es que nosotros comparamos ya los rendimientos del sistema convencional de estos agricultores y comenzamos un cambio diferente. En cambio, antes, si no estamos manejando las dosis correctas y el agricultor está manejando muy buenas cantidades de fertilizantes para producir esas cantidades, pues el agricultor siempre va a tener alto rendimiento y nosotros tenemos que equiparar en un momento, pero con el manejo físico y todo ese proceso que yo he mencionado de la interacción y mejoramiento del suelo, porque en un suelo desnudo convencional mecanizado, después de 3 años, el sistema de agricultura y conservación retiene más humedad, está más estructurado, y si estamos aplicando los mismos niveles de fertilizantes, pues este sistema supera poco a poco al sistema convencional, pero está entre los 2 o 3 años principalmente. En este caso, los rendimientos, pues al inicio, los 2 años primero, siempre va a estar un poquito por debajo del sistema convencional mecanizado en las áreas planas, pero después del 3 años nosotros vemos cambios significativos. Yo tengo datos, por ejemplo, de la empresa Alexa de producción de yuca, con siembra directa, con rastrojo, de que después de 2 o 3 años comenzamos a ver cambios significativos. También tengo datos de la FAO, de que después de 2 años vimos cambios significativos en el manejo de la agricultura y conservación versus el convencional, porque estamos hablando que un productor mediano mecanizado produce de 100 quintales a más. Entonces, no es como el caso de las laderas, ¿verdad? Que los arreglos topológicos de los agricultores pues son un poquito diferentes, pues, y que permiten realmente demostrarle rápido ese cambio por la misma carencia a veces de la parte de la asistencia técnica. Ariel, Matilde Barreto nos pregunta, ¿qué tipo de suelos se consideran mejores para trabajarlos con coberturas? Sí, nosotros estamos trabajando los suelos, voy a hablar de manera práctica, los franco-arcillosos, los franco-limosos, los francos. En el caso de los vertisoles, estos vérticos, pues muy arcillosos, como yo de arcilla 1, difícilmente nosotros vamos a poder. Sí se manejan, en el caso de la caña se está manejando un poquito algunos arcillosos, pero se maneja a capacidad de campo y la cobertura pues se maneja en ese nivel. Pero incluso son franco-arcillosos, no tan dando a vértigo, pues como los suelos propiamente vertisoles, que ahí es un poquito complicado manejar. Está entre los franco-limosos, franco-arcillosos, perfectamente adaptamos al sistema de agricultura y conservación. Porque en el caso de los suelos muy arcillosos, los vertisoles, al inicio son secos, no se pueden, la maquinaria no puede ni entrar. Tiene que tener una condición a capacidad de campo para que estos se puedan manejar perfectamente. Pero sí hay algunas pequeñas experiencias donde se ha intentado trabajar estos suelos muy pesados, pero un poquito difícil porque requiere de máquina especial para todo este tipo de suelos. Bueno, creo que hasta aquí llegamos con la ronda de preguntas hoy. Muchísimas gracias, Ariel, por compartirnos esta valiosa información. Pronto ustedes podrán tener acceso a todas las presentaciones que vamos compartiendo. Agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y del resto del continente. Agua y Suelo para la Agricultura les agradece que estén pendientes de su página de Facebook y también de Twitter, y esperamos contar con su participación en nuestro próximo Facebook Live el jueves 29 de abril para que junto a los productores de café reflexionemos sobre prácticas de encalado. Que tengan una maravillosa tarde. Hasta pronto. Gracias y felicidades a los agricultores por ser el Día de la Tierra, ¿verdad? Que por ello, y doy mucha dicha de estar hablando de restaurar suelo y producir sosteniblemente en un día tan especial para ello, porque el aprendizaje de todas estas cosas es por ello principalmente. Gracias y saludos. Gracias, hasta pronto.